Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Brújula del Líder, una presentación de Ailía del Líder para Latinoamérica. Nuevamente estoy aquí con mi amigo Jaime y tenemos un invitado muy especial. Jaime, ¿cómo estás? Contentísimo de estar aquí compartiendo con nuestros amigos. Nos sentimos como en casa, Sí, aquí en el claro. Instituto Cultural de México. Y hoy estamos compartiendo con su director, el señor Javier Villaseñor. Muchísimas gracias por recibirnos, Javier. Un gusto estar compartiendo en esta temporada que tenemos aquí de Brújula de Líder en el Instituto. Encantado, pues muchas gracias, el gusto es mío. Definitivamente que es una de esas oportunidades, Irma, que nos da para nosotros como líderes poder ampliar un poco más esos desafíos que tenemos a la hora de interactuar con diferentes culturas. Correcto, y no solo con diferentes culturas, sino los diferentes retos que tal vez en el caso de Javier nos pudiera compartir. Javier, bueno, me decía que tiene 3 años de estar en Costa Rica, Sí, van a ¿cierto? ser 3 años justo. ¿Cuáles han sido esos retos que usted ha experimentado de venir pues, de su país? No sé si antes estuvo en otros, ¿verdad? A estar trabajando con personas acá en Costa Rica. ¿Cuáles han sido esos mayores retos que usted sintió culturalmente hablando? Bueno, sí, efectivamente yo vengo de otra misión diplomática. Estuvimos 8 años en Cuba, en La Habana también en cultura, como agregado cultural. Y bueno, el cambio a Costa Rica, pues si bien somos culturas muy afines, México, Cuba, Costa Rica, todo Hispanoamérica, pero cada país tiene sus propios códigos culturales, Claro. definitivamente, ¿no? Pues en el caso de Costa Rica, yo no siento que haya sido un cambio tan abrupto. Creo que también nos parecemos mucho los mexicanos y los costarricenses. Y de hecho me he sentido muy bien recibido, ¿no? Siempre ha sido como muy cálido todo, pues con mucha cordialidad el trato de Costa Rica. Nos quieren mucho a los mexicanos, les gusta mucho la cultura mexicana. Como retos, pues quizás la difusión de la cultura mexicana y otro tipo de vertientes de la cultura mexicana muy conocida, digamos, ¿no? Porque se conoce mucho, pues la parte gastronómica, pues, todo el mundo sabe de los tacos, todo el mundo sabe de otro tipo de cosas, el mariachi, el Día de Muertos, que es muy bien recibido, pero también tenemos muchas otras cosas, ¿no? Y que no dijiste el tequila, porque ya se El, enfila aquí en la SER. No, imagínate, sí, sí es lo primero. Pero quizás el reto ha sido, pues, difundir, transmitir y que guste la cultura mexicana en otro tipo de áreas que quizás no son las más conocidas. La danza, pero también la danza contemporánea, no solo lo folclórico, otro tipo de músicas más modernas, exposiciones, toda la plástica mexicana. Ahora tenemos una exposición de escultura y de pintura contemporánea, ese tipo de cosas que también son México y que también deseamos transmitir. Perfecto. ¿Hay alguna experiencia que usted tal vez haya tenido en donde usted diga, hay algo que está pasando, no logro comunicarme correctamente con esta persona? Porque sucede que aunque somos una sola Latinoamérica, las palabras tienen significados completamente diferentes dependiendo del país, ¿no? Sí, 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 creo que, bueno, ejemplos de palabras habrían muchos, ¿no? Que también, que pueden de repente ser altisonantes aquí, algunas cosas que decimos en México o viceversa. Me ha pasado, con algunas palabras, pero creo que más que eso, eh, tendría que ver con el trato o con el tono del trato, sobre todo viniendo de un país como Cuba, ¿no? Cuba, pues es un país maravilloso, pero también es muy extrovertido, Sí, ¿no? sí, sí. Quizás el temperamento costarricense es un poco más recatado, es más, un poco más introvertido, igualmente cordial, igualmente amigable, pero esa parte quizás sea la que en un momento fue complicado, ¿no? Encontrar ese trato que tiene que ser sumamente terso, sumamente Ajá. Más cordial, delicado, más ¿no? delicado, Ujú. que los mexicanos creo que también lo tienen, ¿no? Pero también somos un poco más festivos o un poco más exagerados a veces. Quizás eso, ¿no? Ir mediando las cosas, pero en general creo que la comunicación se ha dado, como dices, pues sí, somos una misma Hispanoamérica, pero con ese tipo de códigos culturales nada más y hasta ahora creo que todo bien. A mí lo que me ha pasado, porque yo también tengo mucha mezcla cultural, ¿no? Y me ha pasado más, no solo también en la comunicación, sino también a la hora de tener que
dar alguna retroalimentación porque veo algún tipo de trabajo que no se está haciendo correctamente, que supongo que también a usted le toca, ¿no? A la hora de que tenemos gente a cargo, pues si vemos a un colaborador que no está dando tal vez el 100% de lo que estamos esperando que nos dé, ¿verdad? Tenemos que hacer esos llamados de atención o esa conversación, que a veces pues no es una conversación bonita, ¿no? Claro. A mí lo que me ha pasado es que yo soy una persona un poco más directa, pero sí siento que en Costa Rica tenemos que adaptar, como usted decía, ese vocabulario más delicado, irnos un poquito más a no decir de un solo las cosas, sino adornarlas un poco. No sé si usted ha sentido eso también. No, desde luego, y creo que de esa parte que mencionas, que sí, definitivamente a veces cuando uno dirige, cuando uno es jefe, cuando uno está en una posición en la que tiene personas a su cargo, tiene que supervisar y ver que las cosas se llevan a cabo bien. Y efectivamente muchas veces se tiene que comentar algo, se tiene que decir. Yo creo que todo se puede hablar y de todo se puede incluso hacer un llamado de atención, pero siempre se puede hacer con cortesía, siempre se puede hacer con respeto y con toda franqueza. Eso es lo que yo siempre he tratado de hacer, ¿no? En Costa Rica y en otros países, siempre hablando muy derecho, como decimos en México, derecha a la flecha, pero con cortesía también, ¿no? Con respeto y creo que se pueden lograr, incluso los resultados son mejores. Sí, claro. Y creo que, Jaime, cuando yo mencionaba eso, hablaba, bueno, se me vino a la mente estos términos que hemos estado hablando en los otros podcasts que hemos tenido, donde hablamos que el líder se tiene que adaptar, ¿verdad? Entonces creo que especialmente cuando trabajamos en empresas que tienen influencia de diferentes países, cómo nosotros nos podemos adaptar a esas diferentes culturas y tal vez el secreto es que el gerente o el manager, ¿verdad?, lo tenga claro y las conozca, ¿no crees tú? Totalmente, pero es un poco lo que dice Javier. No es sencillo y vos lo mencionabas, incluso por el significado de palabras que de pronto pueden convertirse en barrera. Yo recuerdo que una vez una experiencia que tuve entregando una capacitación hace muchos años en Aguadilla, en Puerto Rico, casi terminé deportado porque según yo estaba usando una palabra muy inofensiva. Sí, y se sintieron ofendidos, y fue ¿no? tremenda palabrota que me dejé soltar en una capacitación, al punto en donde se ofendieron, prácticamente que me pararon la capacitación, y según yo era una palabra que en México se usa mucho, aquí la usamos mucho, entonces definitivamente que para mí ese fue un choque cultural. Tuve que reponerme para poder seguir la capacitación al día siguiente. Entonces yo puedo entender un poco desde esa perspectiva de quien ha viajado sin estar radicado en un país, justamente ese desafío. Nosotros en Ideal Leader consideramos todo esto y dentro de nuestro programa de liderazgo avanzado tenemos un módulo de inclusión que nos lleva justamente a entender eso, a entender que cada cultura tiene sus características y de que existe justamente, o que tiene que existir, un poco lo que decís, Irma, esa intención del gerente de no solo apreciar las características que tiene cada persona, sino de generar un ambiente seguro, que es un poco lo que nos está contando por aquí Javier, que exista esa cordialidad, esa seguridad en el ambiente para poderme sentir yo suficientemente cómodo trayendo esos rasgos que son parte de mi origen. Desde luego, y creo que tiene mucho que ver también con la comprensión y la empatía de un contexto, completamente de una cultura. Es decir, no todo es nada más el lenguaje o el tono con el que se habla. Muchas veces son las costumbres también que uno no... al llegar pues a lo mejor no las conoce, los horarios, los tiempos, cosas que son como hasta transportarse o qué hacer por la mañana, todo eso creo que uno cuando es un director, cuando tiene gente a su cargo tiene que comprenderlo. Dicen que al país que fueres haz lo que vieres, es un poco eso, ¿no? Si bien uno puede seguir dirigiendo, pero siempre adaptándose también a una cultura, ¿no? Como diplomático, creo que es fundamental adaptarse para poder dirigir. Comprender la cultura, comprender los códigos culturales, comprender el contexto, ser empático con las personas y de esta manera creo que los resultados dirigiendo son mejores. Muchos de los gerentes que nos siguen están en otros países que no es el suyo. Sabemos que, por ejemplo, tenemos muchos seguidores de Memo TV
que nos siguen, por ejemplo, en los Estados Unidos, de diferentes países de Latinoamérica que se fueron a radicar a los Estados Unidos. Aquí en Latinoamérica sabemos que también hay muchos gerentes que no están en su país de origen. Caso de Irma, por ejemplo, que es uno de ellos. Yo quisiera preguntarle, Javier, ¿cuál podría ser la recomendación para quienes, uno, ya están en esa situación, que ya se movieron a un país diferente? Y también su recomendación para aquellos gerentes que aspiran a dar ese paso, que es muy válido. Yo me imagino que en su experiencia, al haber pasado ya por Cuba, al estar aquí en Costa Rica y demás, engrandece muchísimo el bagaje cultural, ese liderazgo que podemos transmitir. Entonces, me encantaría también tener esa recomendación para quienes nos siguen en Latinoamérica y también en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, de, por un lado, para quienes ya están en otra cultura y para quienes aspiran a hacer ese cambio, ¿cuáles podrían ser buenas recomendaciones? Yo creo que sería una misma recomendación tanto para los que están por salir y dedicarse a algo en otro país como para los que ya están ahí. Yo creo que sería, lo voy a decir así sencillamente y quizás llevarlo a la práctica no lo es tanto, pero en mi caso me ha funcionado, es disfrutar la otredad. Es decir, cuando nos sabemos diferentes a una cultura, incluso con culturas afines como es Costa Rica y México, que somos muy parecidos, pero también hay una otredad. Somos diferentes. En vez de verlo como un impedimento, a mí me ha funcionado mucho verlo como un enriquecimiento humano. A mí me gusta conocer personas y culturas diferentes, y la otredad a mí me parece que es fundamental para los seres humanos, nos enriquece, y cuando uno disfruta la otredad es cuando mejor se adapta. Vieras que me resonó eso que dijo porque, bueno, en mi caso me pasó, ¿no? O sea, yo no nací en Costa Rica. Y lo que siento que a mí me ha funcionado, bueno, ya ahora soy más tica que cualquier cosa porque tengo mucho tiempo de vivir acá y amo este lo país, que cocina, ¿no? Irma, entonces. Y él siempre habla de la cocina. Pero bueno, el tema es que a mí lo que me ayudó, porque no, mi experiencia de estar en Costa Rica no solo fue en Costa Rica, antes estuve en otros países también, ha sido enfocarme en lo positivo. O sea, ese tema de que nos hace falta tal vez el país donde nacimos y las comidas y la cultura es muy normal, pero si nos enfocamos solo en me hace falta, en vez de ver y aprovechar lo que ya tengo, creo que eso es muy, muy importante. Es que es justo eso. Yo creo que, bueno, yo lo veo también con la comunidad mexicana. Aquí, pues, le gusta mucho también siempre estar cerca de México de alguna manera, ¿no? Pero también se han sabido adaptar a Costa Rica como una segunda patria, ¿no? Lo ven como su propia casa porque así es. Yo creo que definitivamente sí es eso, enfocarse en lo positivo y vuelvo a lo mismo, aprender de lo otro, ¿no? Aprender lo que es nuevo para mí, que me está enriqueciendo como persona, como ser humano. Porque, pues sí, además no hay países perfectos. Sabemos que no hay paraíso sin serpiente, dicen, ¿no? Pero igualmente yo creo que son experiencias que enriquecen muchísimo, conocer una nueva cultura, y definitivamente creo que hace falta eso, ¿no? Esa empatía, conocer la diferencia, pues creo que nos hace mejores personas, definitivamente. Yo quisiera, para ir terminando, Javier, conocer un poco más de tu libro. Escribiste un libro no hace mucho tiempo llamado Nací en Octubre. Sí. Bueno, se publicó hace relativamente poco, pero bueno, lo escribí durante algunos años. Es un libro de poesía. Yo soy poeta. Dicen que nadie es perfecto. Y lo comento esto porque, bueno, pues es un libro que trata una experiencia muy profunda que fue también mi vida en Cuba. Ese libro lo escribí en Cuba durante al menos 3 o 4 años y se publicó aquí. Y es un poco, vuelvo a esto, o sea, esto viene de nutrirse de experiencias, de vivir en otros países, y curiosamente pues se publicó aquí en Costa Rica, lo cual me hace enormemente feliz porque se escribe en Cuba y se publica en Costa Rica un libro de un mexicano, ¿no? Creo que eso enriquece mucho. Hay un dicho que dice nadie es profeta en su tierra. Yo se lo iba a cambiar y le iba a decir es que nadie es poeta en su tierra. Más o menos, también suele pasar. Sí, así es. Extraordinario, muchas felicidades. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, don Javier, por estar con nosotros el día de hoy. Mucho gusto. Muy enriquecedor. Y bueno, esperamos volver a saber de usted y
que sigan más libros, ¿no? Con mucho gusto, y aquí tienen la casa siempre abierta, el Instituto Cultural de México. Yo me voy con esta conversación pensando en estas diferencias culturales de ese concepto que nos regaló de la otredad. Así es. Disfrutar la otredad, pero sabiendo estar cerca. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros en Brújula de Líder.